Hoy te voy a dar 5 consejos para aprender a coser completamente desde cero. Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conoces, y esto es Nocturno Design Blog. Este video es especial para los principiantes en la costura porque hoy les voy a dar 5 consejos para aprender a coser y que se nos haga un poco más fácil este camino. Comenzando con el consejo número 1 es aprender a desglosar un diseño. ¿A qué me refiero con esto? En este video que les subí ya hace algún tiempo donde les explico cómo aprender a coser desde cero, les explico que uno primero aprende las técnicas de costura y luego uno mira qué técnicas necesita aplicar a un diseño específico. Así que desglosar un diseño en todas las partes que lo componen hace mucho más fácil el proceso de confección porque te das una idea de qué es lo que tienes que hacer y si tienes que aprender alguna técnica que todavía no conozcas. Les voy a dar un ejemplo de esto. Bueno, vamos a hacer el ejemplo con esta blusa. Este es un tutorial del blog por si lo quieren ir a ver. ¿Cómo podemos desglosar este diseño? Vamos a empezar por partes. Obviamente tenemos una perilla, ¿cierto? Entonces anotamos aquí. Tenemos la perilla en el frente. ¿Qué necesito yo para coser esta perilla? Pues obviamente montar la perilla al frente. Necesito pasarle un pespunte porque veo que aquí tiene una costura de pespunte. Y obviamente abrir ojales y poner botones. Listo, esta es nuestra primera pieza. ¿Qué otra pieza tengo en el frente? Unos bolsillos. Para coser los bolsillos lo mismo. Primero debo coser el margen de costura de la boca de bolsillo. Entonces, coser boca de bolsillo. Y luego sí doblo los bordes hacia adentro y lo coso al frente. Entonces luego montar bolsillo al frente. Como toque adicional tiene estos remaches para que le hagan combinación con los botones, pero esto es muy opcional. ¿Qué otra pieza podemos ver? Tenemos un cuello. Para el cuello yo debo coser la solapa primero, luego coser la solapa a la banda del cuello, que es esta pieza de acá, y después yo necesito coser el cuello obviamente a la camisa. Listo por este lado. Pasemos a las mangas. Primero yo tengo que analizar el puño. Para el puño yo primero debo hacer la portañuela antes de poder coser esta pieza del puño, porque como podemos ver todas estas piezas entran dentro de la costura del puño. Entonces antes de yo coser el puño necesito coser primero la portañuela. Después de la portañuela ahí sí coso el puño. Pero para coser el puño yo veo que tengo que cerrar la manga primero, porque acá creo que lo pueden ver, acá viene la costura de la manga. Entonces antes de yo coser el puño necesito cerrar la manga. Y para poder yo cerrar esta manga, primero entonces la debo montar a la curva de sisa. Entonces aquí dejo esta anotación porque antes de yo poder realizar todos estos pasos del puño, primero debo montar la manga. Aparte de eso, entonces, para yo poder montar la manga, veo que primero tengo que coser los hombros, ¿cierto? Entonces necesito coser hombros. Y veo que aparte estos hombros tienen una puntada de pespunte, pespuntar. Si yo le doy la vuelta a esta camisa, podemos ver que este tiene una almilla en el diseño, que sé que en otros lados se le dice canesú. Entonces yo también tengo que coser canesú y pasarle un pespunte porque aquí yo veo que esta también tiene una puntada de pespunte. Luego sí puedo montar mi manga a la curva de sisa. Después puedo cerrar la manga junto con el costado y hacer la abertura que trae este diseño, ¿cierto? Después de que yo coso el costado, ahí sí puedo pasar a hacer esta abertura. ¿Qué es lo último que me falta de este diseño? Pues si lo analizamos, realmente lo único que falta por coser sería el dobladillo del ruedo. Pongo acá, dobladillo del ruedo. Ya que tengo desglosado mi diseño con las piezas y los principales pasos que yo tengo que hacer en confección para poder armar esta camisa, vamos a darle un orden lógico a todos estos pasos. Lo primero que vamos a ver es que para poder montar este bolsillo fácilmente al frente es mejor hacerlo cuando el frente está solito, ¿cierto? Cuando está apenas sin coser. Entonces yo voy a poner el bolsillo como mi primer paso. Entonces este va a ser el paso número 1. Ya que yo cosí mis bolsillos, yo veo que para coser esta perilla de acá, yo necesito ya tener el hombro cosido, porque aquí tenemos un adelanto de hombro. Entonces yo necesito coser primero el hombro. Y para coser el hombro yo necesito montar la almilla.
Entonces voy a poner esta parte de acá como paso número 2. Primero pongo el bolsillo, luego coso los hombros junto con la almilla, los pespunto, monto la manga y cierro el costado para hacer la abertura del costado. Ya que tengo esta parte acá, ahí sí puedo coser la perilla, porque para poder coser el cuello a esta camisa yo necesito coser primero la perilla. Entonces voy a poner este como paso número 3. Y luego de poner la perilla, ahí sí, entonces voy a poner mi cuello, que es lo único que me falta. Entonces ya que tengo mi manga cerrada, pues ya puedo hacer la parte de construcción del puño. Entonces este va a ser mi paso número 5, construir el puño, hacerle la portañuela, luego coser el puño y poner los ojales y botones. Porque como ya tengo la manga y todo cosido, ya puedo hacer este paso. Y lo último que me faltaría para coser esta camisa sería el dobladillo. Entonces esta va a ser la parte número 6. Así es como desglosamos la construcción de un diseño. Partimos de las diferentes piezas que podemos ver de lo que queremos hacer y vamos anotando qué procesos de confección necesitamos para hacerlos. En el caso de que tú no sepas, por ejemplo, montar un cuello, pues entonces buscas un tutorial de cómo se monta un cuello. Y después de que ya tenemos todo esto desglosado, le damos un orden lógico, que es lo que yo hago cuando les doy los tutoriales de costura. Darles el paso a paso en el orden que se necesitan hacer para poder construir una prenda. El consejo número 2 es para aprender a coser derecho. Sé que esta es una de las cosas que más se le dificulta a los principiantes y para eso te tengo 2 recomendaciones. La primera es que aprendas primero a coser despacio. Yo sé que suena un poco bobo, pero es verdad. Cuando nosotros nos torcemos en la costura, la mayoría de las veces es porque vamos muy rápido, más rápido de lo que nosotros podemos controlar la tela mientras cosemos. Entonces, aprender a coser despacio es una de las mejores formas para aprender a manipular la tela y que nuestra costura quede más derecha cuando estamos empezando a aprender a coser. Hay algunas máquinas que vienen ya con un regulador de la velocidad, como es la mía, que tiene una palanquita que va midiendo la velocidad de la máquina. Si quieres ver más sobre esto, te invito a ver la reseña completa de mi máquina de coser. Y otra forma para aprender a coser más derecho es apoyándonos de una guía imantada, que son estos aparaticos que ponemos en la placa de la aguja de nuestra máquina para medir nuestro margen de costura, y así vamos apoyando la tela sobre esta guía de imán para que la costura nos quede más derecha. Esto te lo recomiendo para costuras que sean más amplias del margen de costura de 1 centímetro, que suele ser el ancho de los pies prensatelas de la mayoría de las máquinas. Por supuesto, no te desesperes si al principio las costuras no te quedan perfectas, simplemente es cuestión de práctica. El tercer consejo es uno que probablemente algunos desconozcan, que es la puntada de hilván. La costura de hilván es una puntada que podemos hacer a mano o la podemos hacer con la longitud de puntada más larga que tiene nuestra máquina. Esta puntada de hilván nos sirve para hacer una muestra de lo que sería nuestra costura definitiva, pero con la facilidad de que la podemos deshacer más fácilmente que si fuera la puntada que utilizamos con nuestra máquina. Esto yo te lo recomiendo muchísimo si tienes alguna duda del proceso que estás haciendo, si no sabes cómo poner una pieza, si no estás seguro si esto va de este lado o de otro lado. Yo te recomiendo pasar siempre una puntada de hilván con aguja de mano. Las puntadas son muy largas, entonces es muy fácil retirar el hilo después para que veas cómo va a quedar y si realmente lo estás haciendo bien o si es de otra forma. Esta es una técnica en la que te puedes apoyar cuando apenas estás aprendiendo cómo se ensamblan las piezas. El consejo número 4 es que hagas un ensayo primero. Cuando estamos aprendiendo a coser o cuando estamos aprendiendo a patronar, es importante hacer un ensayo de la prenda o del producto que queremos realizar en una tela económica para ver si el fit nos queda bien, si estos son los acabados que nos gustan o si queremos mejorar algo, si hay que corregir algo del patrón o si realmente necesitamos añadir algo más. Les recomiendo muchísimo, siempre que van a probar algo que es nuevo para ustedes, hacerlo en una tela económica que sea muy parecida a la que ustedes quieren utilizar. Para el caso de tejidos planos, yo les recomiendo muchísimo el Dacron porque es una tela que es muy fácil de coser, es muy fácil de cortar, no se mueve para ningún
ningún lado y es una de las telas más económicas que hay en el mercado. Si van a trabajar, por ejemplo, algún tipo de vestido en seda o algo por el estilo, les recomiendo entonces comprar del satín, que es súper barato, o alguna tela de poliéster que sea muy liviana y que sea más económica que la seda que van a utilizar. O si están haciendo algo en tejido de punto, por supuesto probarlo primero en una licra que sea económica para darse una idea de cómo les va a quedar eso y así de pronto no desperdiciar la tela que nos gusta o que es más costosa en ese proyecto que apenas estamos aprendiendo a hacer. El consejo número 5 es: revisa las prendas que tienes. Siempre que tengas alguna duda de cómo se cose algún tipo de prenda, de cómo se hace algún acabado, revisa las prendas que ya tienes en casa, cómo están hechos los acabados de las costuras, qué piezas traen. Así te puedes dar una idea de por dónde es el camino a seguir. Esto yo lo he hecho muchísimo, en especial cuando estoy aprendiendo alguna técnica nueva. Por ejemplo, cuando yo hice esta chaqueta de aquí, yo apenas estaba aprendiendo a hacer puños con aberturas, tanto en patronaje como en confección, y para realizar ese puño me basé en esta camisa que yo tengo, miré cómo estaba construida la manga y así me pude dar una idea de más o menos cómo trazar el patrón y después cómo confeccionar la prenda. Esto es algo que también vimos en este video de aquí, donde les explico cómo es que se aprende a patronar. Es uno de los consejos que yo les doy: siempre revisen lo que ya tienen en casa, así se pueden dar una idea mucho más clara de cómo están hechas las cosas y cómo lo pueden replicar ustedes. Déjame saber qué te pareció este video en los comentarios de abajo y por supuesto no olvides suscribirte y darme un like si te gustó. Además, consejo número 6, consejo extra, es que para aprender a coser y coser más pulido, más prolijo, como dicen en otros lados, es importante practicar para desarrollar nuestra motricidad fina con los dedos. Realmente para coser mejor necesitas que tus dedos aprendan los movimientos para doblar y manipular la tela mientras la pasas por la máquina. Esto es algo que vamos a practicar en el siguiente video, donde te voy a dar 5 proyectos de costura para aprender a coser, así que no te lo pierdas. Mientras que esperas a ese video, te recomiendo ver este de aquí, o si quieres también tengo un curso gratis de costura para principiantes para que vayas a verlo y aprendas a coser desde tu casa. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.